Hola amigos de Amor por la Cocina, hoy nos trasladamos hasta el territorio japonés. Exploraremos un poco en su gastronomía y vamos a iniciar con un plato muy emblemático, sencillo, fácil de preparar, pero sobre todo absolutamente delicioso. En este video te estaré mostrando cómo preparar un delicioso sashimi de atún. Puede ser de pescado o otros mariscos. En este caso vamos a prepararlo de atún. La verdad quise darle una oportunidad a esta gastronomía que muy poco suelo consumirla, pero el resultado me encantó y aquí te comparto todos los detalles. Y bueno amigos, el sashimi básicamente, sin meterle tanto rollo al asunto, es cortar marisco o pescados crudos de una manera muy fina, de tal manera que cada lámina o porción que vayas a cortar te quepa en la boca como un bocado exacto. Es eso en pocas palabras, para no enredarnos ni complicarnos la vida. Y la única técnica que te puedo sugerir es que lo cortes al contrario de las fibras del pescado. No sé si puedes observar cómo están las fibras y lo estoy haciendo de manera contraria para que puedas disfrutar de una experiencia más placentera. Y una vez cortado vamos a colocarlo una rebanada sobre otra de manera que tengas una bonita presentación y puedas disfrutar de un exquisito platillo. Puedes agregarle algunos cítricos y algunas que otras cositas tirarle por encima, pero lo más importante para este platillo es una buena salsa. Y aquí te mostraré una receta única, deliciosa y exquisita que al momento que tú pruebes esta receta te abrirá los sentidos. Cuando ya tengamos todo el tiradito de atún cortado, vamos a llamarlo así, vamos a agregarle unas rebanadas de jalapeño para darle personalidad a nuestro platillo. Podemos jugar, este es un platillo que se presta para jugar con nuestra creatividad y a mí me encanta hacer combinaciones deliciosas y muy prácticas. Entonces vamos a añadir un poco de jalapeño y un poco de cilantro fresco. Este platillo también se suele acompañar con arroz y otras vegetales que tú desees, pero básicamente a mí me encanta servirlo como un entrante. Ahora vamos con lo más delicioso de esta combinación. Vamos a prepararnos una salsa exquisita. Para ello vamos a iniciar con una cucharada de ajonjolí. Estoy utilizando ajonjolí negro, pero perfectamente puedes utilizar el ajonjolí blanco, el normal. Vamos a tostarlo por unos segundos hasta que este cambie de color y sintamos el aroma a ajonjolí. Importante que estés muy pendiente de este proceso y que lo muevas constantemente. Puedes utilizar una cuchara o simplemente moverlo como te estoy mostrando para que no se te vaya a quemar, ya que este proceso es muy rápido. Una vez listo, ahora vamos con el resto de ingredientes. Para esta salsa estaremos utilizando 4 cucharadas de salsa de soya. También nos vamos con 4 cucharadas de vinagre de arroz. Agregamos una cucharada de aceite de sésamo o aceite de ajonjolí. Añadimos un toquecito de miel, como un octavo de cucharadita aproximadamente. Ahora nos vamos con el zumo de un limón. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón. Si eres nuevo viendo estos videos, te invito a que consideres suscribirte. Estamos aquí cada semana compartiendo recetas, ideas geniales y explorando un poco de las gastronomías del mundo. Agregamos el ajonjolí tostado y mezclamos. Y una vez listo,
Opcional, puedes poner la salsa aparte y degustar sumergiendo las rebanadas o hacer lo que estoy haciendo, colocarle encima y disfrutarlo simplemente así. De ambas formas es absolutamente delicioso. Y bueno, mi gente linda, esto ha sido todo por hoy. Una receta sencilla, deliciosa y absolutamente fantástica. Gracias por ver estos videos y nos estamos viendo en una próxima receta. Adiós.